Ya, que voy a aceptar la grabación. Ujú. Puede ser que utilicen eso para cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Puede que tú caigas y des tu correo y des tu clave con la que ingresas a Twitter. Cuando ellos traten de ingresar, el sistema les va a pedir la llave de seguridad. Y es una llave que tú tienes física, que la tienes Física, acá. claro, No hay forma de que, aunque ellos tengan la clave, aunque claro, ellos la consigan, claro, no hay forma. claro, Porque esto hay que meterlo en el claro, dispositivo en el cual se está claro, ingresando. claro. Entonces ya Buenísimo. por ahí es un paso más. Muchas Y más, preguntas, y hay más cosas, ¿no? Pero la claro, gente ¿qué hago si se me pierde la llave? Buena pregunta. Casi todas las plataformas tienen la opción de configurar diferentes factores de verificación. Puedes tener la llave, puedes tener adicionalmente, en el caso de que falle la llave, puedes tener códigos únicos de seguridad que imprimes y los tienes en tu billetera. Puedes tener un teléfono al que te llaman, puedes tener el SMS, puedes tener una app de autentificación en el celular. O sea, hay otros layers, pero yo claro, por lo menos utilizo este sí, que, por ejemplo, en Venezuela hacen mucho que duplican el SIM card. ok, Entonces, de la persona a la que quieren hackear, buscan la manera de forzar el password. Hay software que hace eso, hay malware que hace eso, que es muy sencillo, de forzar una contraseña. Y como ya te tienen duplicado el SIM card, les llega a ellos, a los que tienen el duplicado, el código de seguridad y se meten a la cuenta facilito. Entonces, yo por ok, lo menos mi número de Venezuela lo tengo activo y estoy seguro que está duplicado. claro, No, a veces tengo intentos de ingreso a la cuenta, dan con la clave, tengo intentos de ingreso a la cuenta, pero no pueden meterse no lo tienes. porque necesitan esto. Oye, ¿y esa llave más o menos en qué precio está? Pues dependiendo, yo sé, pero Son digamos, costosas porque quizás no suena mucho, pero lo es. Son, las más baratas salen alrededor de $25. ok, O ok, sea, yo digo, pasa que yo me meto en la mentalidad de la sociedad civil en general. claro, claro, claro. Entonces, quizás tú dices, bueno, $25 no es tanto, son un par de salidas en la calle, son un par de Ujú, comidas en la calle, pero cuando hablamos de el espectro de periodistas, por ejemplo, ujú, que están subpagados, que los contextos no son buenos económicamente, que hay otras prioridades en las cuales gastar el dinero que en un aparatito de estos, $25 para una cosita que metes en el USB para entrar en tu Twitter o en tu Gmail o en tu Dropbox, porque funciona multiplataforma, que eso es algo ujú, también interesante. No solamente para Twitter, claro, sirve claro, desde claro. Gmail, Dropbox, lo que tú quieras. Es bastante plata, pero con este programa que tiene Yubico, están buscando llevarle las llaves a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo periodistas. Oye, buenísimo eso con la Flip, Marica Uf, Narváez. tremendo, estaba pensando en ello, sí. Buenísimo, sí. O sea, a mí me dieron 500 y ellos me dijeron como que, bueno, mira, te dimos una locura de llaves. Pero sí, pero bueno, te manden 100, 50, lo que sea. Es un comienzo de una relación Claro. y un beneficio inicial para que se vaya conociendo la herramienta también. Oye, ¿cómo haces para hacerlas llegar a Cuba, por ejemplo? O No, sea, como a Cuba imposible. imposible, no las Mm. hemos enviado. No hemos enviado a Cuba, las hemos enviado exclusivamente a Venezuela. Tenemos un courier que tiene algún tipo, yo estoy seguro que tiene algún tipo de facilidades con las entidades aduaneras Claro. y bueno, nos ha pasado cualquier cantidad de artículos que son necesarios allá que pueden ser considerados no apropiados, ¿no? Por el Estado, pero nos los han pasado fácilmente. Ya las llaves están allá, se están siendo distribuidas, todo bien. Pero Cuba yo creo que es mucho más complejo. Sí, Si yo cuando jodidísimo. fui para la isla me quitaron hasta el encendedor, o sea, todo lo que yo tenía casi me lo quitaron, pero era como por unas leyes que se inventaron, yo creo, en la aduana. O sea, apenas me vieron. No, mira, no, casi que todo lo que tienes que dejarlo. Ah, bueno. Son Menos mal que terribles. yo me llevé pura cosa vacía, ¿no? O sea, pura cosa para el viaje. Ok, a mi Pero, hermana le dañaron las fotos que había tomado en la cámara análoga. Le rompieron el rollo. Va, Ya estábamos, sí, claro. Es es que terrible, güey. pasa, es que pasa. Son tenaces. Ella logró meter dos rollos, o sea, como que ajá, dañaron en la entrada. Estuvimos 2 semanas y cuando nos devolvimos, pasando ya para devolvernos a Bogotá, pues le ajá, rompieron los rollos y le dijeron como, marica, no puede sacar nada de acá. Y la vieja emputadísima. Es tenaz. Claro. Cuba es terrible. Es duro. Es Por eso creo así. que
Oigan, no sé, arranquemos, weón. Y arranquemos. Démosle. Hágale, Juliana. Ok. Bueno, hola a todos y a Listo. todas. Bueno, que cagada que no puedan estar en vivo y en directo hoy las personas de Colombia que están en la calle. Tenemos muchas periodistas y muchas periodistas que están haciendo cubrimiento del paro hoy. Pero hoy tenemos a un invitado muy especial que es Melanio, que voy a dejar que él se presente. Melanio es de Venezuela, es un activista súper importante. Acá tenemos varios parches de Venezuela, de las comadres Púrpura, pues no están conectadas. Está Jessica de Huila, tenemos activistas que están en Cuba, que tampoco está conectado de nadie de Cuba hoy, no está Camila. Es como que Melanie, un poco para contarte quiénes están acá. Esto fue una convocatoria que se hizo abierta en América Latina. Hay activistas y artivistas de diferentes lugares de América Latina, hay periodistas, hay directores de cine, que qué lástima que no esté conectado Ricardo Figueredo desde Cuba con Andy. Teníamos a gente del movimiento San Isidro, pero pues no pudieron participar por las represiones tan grandes que están viviendo. Tenemos a mucha gente de Colombia, de medios de comunicación independientes, de medios de comunicación también tradicionales. Tenemos activistas feministas, tenemos activistas en deconstrucción, tenemos a mujeres afrofeministas, tenemos a participantes que están en Italia, bueno, como que tenemos una mezcla de diferentes perfiles. Y la idea de residencias políticas es replicar un poco la idea de una residencia artística para crear desde la creatividad, la experimentación, soluciones democráticas a los problemas centrales de las democracias latinoamericanas. Este primer capítulo de Residencias lo estamos haciendo sobre libertad de expresión como un pilar de la democracia muy, muy atacado en los últimos años en toda América Latina, particularmente en los países que tienen más participación en esta residencia, que son Colombia, Venezuela y Cuba. Y el primer módulo fue sobre derechos humanos, este módulo es sobre libertad de expresión y el tercer módulo va a ser prototipar soluciones democráticas desde el arte y desde la cultura, y tendremos exposiciones en diferentes ciudades de Colombia en simultáneo de las obras, soluciones artísticas de corto plazo para visibilizar, posicionar, denunciar o lo que vaya saliendo en las mesas de creación con los activistas y las activistas que están participando. Entonces te damos la bienvenida a este espacio. Muy felices de que nos acompañes. Si quieres te presentas y quienes vayan teniendo preguntas las vamos recibiendo por el chat como siempre. Vale, muchas gracias, Juliana. Veo que hay un grupo bastante diverso y para los que vayan a vernos en video ya grabado, también, bueno, muy agradecido por la atención y la participación, así como los que están ahorita en vivo. Soy, como dijo Juliana, Melanio Escobar, soy un activista, periodista, director de una organización que se llama Redes Ayudas, basada en Caracas, Venezuela. Tengo trabajando temas de derechos humanos bien enfocado y más específicamente desde el 2014, pero estoy involucrado en temas de libertad de expresión desde el 2007, desde el cierre de RCTV, cuando yo era locutor de la 92.9, una de las radios más importantes de Caracas, que era de la misma familia del canal que el presidente Chávez decidió retirarle la concesión. Entonces, por supuesto que el tema de la libertad de expresión no solamente me afecta por ser periodista, sino porque también en algún punto de mi vida sufrí lo que fue el comienzo de lo que era el cercenar del derecho a informar y a estar informado de los venezolanos desde hace muchos, muchos años. Obviamente desde el 2014, que fueron los momentos más difíciles de Venezuela con respecto a las manifestaciones y la represión bajo el régimen de Nicolás Maduro, mi trabajo se intensificó al punto de llegar a formalizar la organización, lo que me llevó a un posterior espacio de creación de medios de comunicación donde nace Humano Derecho Radio Estación, que es la única radio de derechos humanos de Venezuela, donde se desprenden otros productos, que eso ya se los voy a conversar en un ratito, pero para que sepan más o menos cómo estamos conversando y qué les estoy conversando, trabajo temas de derechos humanos, más específicamente libertad de expresión y derechos digitales. Entonces, bueno, ese soy yo. Muchas gracias por recibirme. Bueno, entonces Melanie, bienvenidísimo. Iniciemos con tu presentación y lo que nos tienes que contar para este módulo de derechos digitales, que además es un tema que hemos venido hablando mucho desde que nos acompañó Marta Gaba y no me acuerdo de la otra persona que nos acompañó, Gina Romero. Perfecto. Entonces, pues nada, adelante.
Voy que estoy permitiendo, dándole acceso porque ustedes están grabando. Yo no generalmente no permito, pero estoy dándole el acceso para que puedan ver mi computador. Dame 2 segundos porque lo tenía desactivadísimo y ya lo voy a activar. Listo. Para que puedan ver, hice unas láminas bien bonitas. Ok, tengo que cerrar y volver a entrar. Ok, denme un segundo. Ok. Bueno, para quienes están acá, las presentaciones ya están subidas, ya están montadas, ya tenemos la presentación de Melanie para que la puedan consultar. Oiga, Juliana, Presente. lo que decía de esas tarjeticas y la flip sí podía ser interesante, o en general, como, pues sí, la flip, pero Sí, hay que hablar con Boc. Ajá. Boc va a dictar una clase, ¿no? Creo que Boc sí, sí. Él va a creo que dictar una sí. clase, no sé si es dentro de 8 días, pero le podemos hablar al de eso. Ujú. Esa vaina, empecemos. Ok, ya pueden ver las láminas. Perfecto. Perfecto. Sí, Ok. Bueno, cuando me hicieron la invitación a participar dentro de esta clase en línea con Artemisa, una de las principales cosas que me pidieron fuera que conversara sobre cómo sobrevivir a la censura en regímenes autoritarios. Entonces yo sé que esto es algo bastante complejo, esto no tiene una sola respuesta. Eso, yo creo que la premisa con la que debemos empezar la conversación es que no existe una respuesta única ni una respuesta completamente clara a cómo sobrevivir, porque una de las cosas que permite bypassarse cualquier tipo de iniciativa que tenga un gobierno autoritario, un gobierno represivo, en cercenar la libertad de expresión, es que la sociedad civil tiene que responder con resiliencia. En ese sentido, la resiliencia no tiene un manual, ni una guía, ni un modo de accionar determinado. Es una capacidad del ser humano de poder adaptarse y sobreponerse a las dificultades que se le están presentando. Entonces, voy a contar un poco lo que ha sido nuestro camino dentro del proceso restrictivo de la libertad de expresión dentro de Venezuela y poco a poco las estrategias y las cosas que hemos ido implementando para poder sobrepasarlo. En, en palabras cortas, el Estado venezolano, sin hablar de un mandatario específico, pero esto es una política que se viene implementando desde el gobierno de Hugo Chávez, continuado por Nicolás Maduro, es crear marcos legales para justificar la censura. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la retórica de los gobiernos autoritarios es bastante importante mantenerse con una imagen positiva para el exterior y para el interior. Mucho del uso de la retórica es el enemigo externo y el enemigo interno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el enemigo externo, los Estados Unidos. El enemigo interno, la oposición terrorista. Esos son los enemigos siempre. Y el Estado, o por lo menos en este contexto, el gobierno autoritario busca no solamente presentarse como una víctima, sino que cualquiera de sus acciones represivas o que busquen cercenar algún tipo de acceso a derechos o ejercicio de derechos, tiene que verse como una acción legítima del gobierno y no como una ofensiva, sino como una defensiva ante los ataques. Ellos empezaron algo que nosotros en Redes Ayuda nos gusta denominar como la legislación de la censura en Venezuela, es decir, la creación de marcos legales que justifique el actuar de la censura dentro del país. El primer ejemplo de esto fue la creación de la ley resorte. La ley resorte es aquella que empezó a controlar los contenidos dentro de los espacios de la televisión, la radio y la prensa. Los empezó a clasificar por diferentes tipos de niveles y accesos a los tipos de públicos. Es decir,
de 1 hora a tal hora no se podía tratar temas de sexualidad. De tal hora a tal hora no se podían presentar licores. De tal hora a tal hora ya no había ningún tipo de restricción más allá de los estándares básicos de no violencia, no sexo explícito, ese tipo de cosas. Pero ya en la noche podíamos ver algo de soft porn, por ejemplo, en la televisión abierta, pero el temprano no se podía ver. Así empezó un poquito lo que fue la regulación de los contenidos. Luego, a través de la ley Resorte, fue que se le elimina la concesión de la utilización del espacio al canal RCTV. RCTV es uno de los canales que no solamente le dio apoyo al presidente Chávez cuando era candidato a la presidencia de la República, sino que también fue uno de los primeros bastiones que comenzó a denunciar los actos de corrupción, las promesas incumplidas y estas cosas características de todos los políticos de la región, de que cuando dan un discurso dicen una cosa, pero cuando gobiernan hacen otra. Se convirtieron en un elemento bastante incómodo para el Estado, a pesar de haber sido uno de los principales medios de comunicación que lo apoyó durante su candidatura. En el transcurso de su gobierno, al develarse actos de corrupción, como dije antes, las promesas incumplidas, características autoritarias, todo este tipo de cosas, este canal de televisión se convirtió en uno de los espacios principales de denuncia contra estas arbitrariedades. Y a través de la ley Resorte y el vencimiento de la concesión, sacaron del aire a este canal tan importante para todos los venezolanos. Luego de esto, se creó la ley del odio. Y esto tiene una importancia, hablar del marco legal, porque jugando con el marco legal es que hemos podido crear los productos e iniciativas que hemos lanzado ante la sociedad civil venezolana de manera exitosa, sin poner en riesgo ni a los miembros del equipo ni a nadie del que participe, porque siempre estamos al margen de la ley. Es decir, una de las cosas principales como organizaciones, como periodistas, como activistas, que tienen que hacer es conocer el marco legal en el cual están trabajando. No podemos mantenernos alejados de la legalidad. No podemos esperar que después de nuestras acciones ver cuál es la respuesta del Estado y enterarnos que, no, mira, rompimos una ley con esto y que la puedan usar en nuestra contra. Al contrario, nosotros tenemos que adelantarnos a los posibles resultados y las posibles respuestas que pueda tener el poder al cual estamos enfrentando, para de esta forma no quedar en posición de vulnerabilidad ante ellos. Cuando tú no conoces las legislaciones, cuando tú no conoces los marcos legales, prácticamente te estás poniendo en la boca del lobo. Y bueno, y sabes que va a ser el lobo, ¿no? Te va a comer. La ley del odio es básicamente, para que lo entiendan, un área gris legal donde miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela deciden qué promueve el odio y qué no. Esto ha sido uno de los aspectos legales más complejos con los cuales hemos tenido que navegar dentro de Venezuela, porque es literalmente así. A pesar de que la ley tiene artículos y tiene tipificaciones de delitos y tiene todo lo que una ley debería tener, en ninguna página, en ningún párrafo, en ningún inciso hay una claridad de realmente qué es el odio y qué no. Y todo queda en decisión a 12 miembros del, si no me equivoco, el Tribunal Supremo de Justicia, la decisión de juzgar qué significa odio y qué no. Y es complejo y es muy peligroso porque las penas van hasta 30 años. Es decir, una gente por un tuit que estas personas consideren que promueve odio, bueno, puede llegar a estar preso durante 30 años. Van a ver en la lámina el usuario Aeromateo. Este es un caso emblemático de desaparición y posterior detención arbitraria de un ciudadano, una persona de la sociedad civil no organizada, que se encargaba a través de su cuenta de Twitter de hablar del tráfico aéreo venezolano. Él es un fanático de la aeronáutica. Todo el tiempo él estaba, de hecho, en este screenshot tiene 79,000 seguidores, pero es después de la detención que la gente lo empezó a seguir para saber quién era. Pero antes no tenía
más de 1000 seguidores, 900 seguidores, personas que como él eran fanáticos de la Aeronáutica Nacional. A él se le ocurrió un día tuitear la ruta del avión presidencial, un viaje del cual en ese momento Nicolás Maduro no quería que se supiera absolutamente nada. Pero lo interesante de este caso, es que él no tiene ningún tipo de acceso a información privilegiada, no es que tiene un equipo de espionaje, no es que tiene unos radares que detectan el tráfico del avión presidencial de manera clandestina. Él utilizó un escáner de vuelo gratuito, público y de acceso libre de Internet para mostrar la ruta del avión presidencial. Algo que podríamos haber hecho tú o yo o cualquiera en cualquier momento. Indiferentemente a eso, él fue detenido y estuvo años preso por emitir un tuit con la ruta del avión presidencial y fue enjuiciado a través de la ley contra el odio porque a raíz de ese tuit personas empezaron a insultar al presidente Nicolás Maduro, empezaron a crear tweets con críticas, con cuestionamientos, este tipo de cosas y bueno, ya los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela determinaron que ese tuit generaba odio y así que él merecía estar encarcelado. Ya él fue excarcelado y la ley sigue vigente. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado tratando de hacer para bypasearnos una ley tan complicada como esta? Trabajar desde el respeto. Yo sé, yo vengo de la escena punk. Yo toda la vida me identifiqué con la música punk. De hecho, sigo usando no solamente la música, la estética, sino los ideales del movimiento punk en casi todos mis trabajos, en casi todos los productos y los proyectos que llevo y lidero. Pero a pesar de tener esta ideología y tener esta alma punk, no puedo en Venezuela, inclusive ahorita fuera de Venezuela, no puedo dejarme llevar por mis impulsos y por lo que me gustaría e insultar, por ejemplo, a Nicolás Maduro en Twitter. No puedo hacerlo, no puedo insultar a nadie, no puedo usar palabras que puedan ser sacadas de contexto. Todo el material que nosotros tenemos que hacer tiene que tener un basamento en el respeto a la dignidad del otro ser humano. No importa quién sea, de quién tú estés hablando. Por ejemplo, yo escucho mucho de mis amigos colombianos, Uribe, Paraco, o Duque, también Paraco. O sea, yo escucho mucho, o hijo de puta, o yo escucho muchos insultos. Yo escucho muchos insultos, inclusive desde el mundo de la sociedad civil organizada. Eso es algo que en Venezuela actualmente no podemos hacer ni para drenar. Todo lo contrario. Tenemos que trabajar cualquier tipo de producto desde el respeto porque es una forma de salvaguardarnos nosotros y al mismo tiempo hemos encontrado que los mensajes que mantienen cierta cordialidad, que mantienen ese nivel de respeto y que no incurren en groserías, malas palabras o en algo que se pueda considerar incitación para la violencia, tienen mucho más cale en el público general. Muchas más personas sienten que pueden sumarse a una iniciativa cuando una iniciativa se trata desde el respeto, inclusive cuando tú estás dirigiéndote a una persona que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, que está violando derechos humanos, que es un comandante que está reprimiendo las manifestaciones. No importa, cuando tú diriges tus campañas desde el respeto, tienes mucho más enganche con la población en general. Y eso lo aprendimos a las malas con la ley contra el odio. Y actualmente hay un anteproyecto de ley del ciberespacio que básicamente busca controlar todo el contenido en línea, que no es algo que no esté haciendo el Estado venezolano desde hace muchos años, desde el órgano censor de la dictadura, que se llama CONATEL, que básicamente es un ente que se encarga de bloquear todas las páginas web que son incómodas
para el Estado. La mayoría de los medios de comunicación independientes en Venezuela están bloqueados y no pueden accederse en Venezuela, no puedes tener acceso en Venezuela porque simplemente no abren a través del mayor proveedor de Internet porque es propiedad del Estado. Pero esta ley le da un marco legal, valga la redundancia, que le da la justificación al Estado para implementar estos mecanismos, bloqueos y censura de una manera justificada. Ahí el tema con el que ellos se mueven. Estas son algunas de las formas en las cuales los medios de comunicación fueron poco a poco cercenados. Por ejemplo, con los periódicos empezaron con la distribución del papel. El Estado, una de las cosas que hizo el gobierno de Chávez fue expropiar la empresa privada, mucho de la empresa privada, y nacionalizar mucha empresa privada. La hicieron pública, la hicieron del Estado. En algún momento el papel para los periódicos era de empresas privadas, inversiones, compañías. El Estado lo nacionalizó y a través del Estado se distribuía a los diferentes medios de comunicación, tanto públicos como privados. Cuando estos medios de comunicación privados comenzaron a mostrarse como algún tipo de amenaza para el gobierno de Hugo Chávez, las restricciones comenzaron a aparecer y fueron reduciendo poco a poco la cantidad de papel que le vendían a este medio de comunicación, la cantidad que le vendían a este otro medio de comunicación, hasta el punto de que medios, periódicos que tenían 200.000, 250.000 ejemplares, pasaron a tener 50.000, pasaron a tener 10.000, pasaron a tener 5.000 y ¡pum!, pasaron a la web. Porque en algún punto les dejaron de vender papel periódico. Y luego empezaron las demandas. Las demandas multimillonarias que generalmente son llevadas a cabo por personas que son parte del gobierno como tal, se empezaron a implementar hace par de años, pero se hacían en bolívares. Entonces era muy chistoso porque las cifras eran astronómicas, pero cuando tú las traducías a dólares, eran $500 que tenía que pagar un medio de comunicación por daños y perjuicio a X persona del gobierno porque publicaron un caso de corrupción o porque cualquier cosa, ¿no? Pero eran $500, pero decía 70.000 millones de trillones de cuatrillones de bolívares. Entonces, claro, era muy escandaloso cuando el Estado se dio cuenta de que no podían, que no surtía ningún tipo de efecto, comenzaron a anclar las demandas en el dólar. Entonces, ahora sí están haciendo las demandas multimillonarias en dólares al punto de que son impagables por los medios de comunicación. Hace menos de un mes, el Estado embargó la sede del periódico El Nacional, uno de los periódicos de mayor data en Venezuela, embargó todos los bienes del Nacional, la sede, la imprenta, todo, porque bueno, tienen una demanda multimillonaria por republicar una investigación sobre Diosdado Cabello hecha por el ABC de España. O sea, ni siquiera por escribir un artículo, ni siquiera por ellos emitir una opinión desde ellos, sino por republicar la investigación de otro medio de comunicación. Entonces, estas son, o sea, es complejo. Entonces, claro, todo esto tiene un sentido. Las radios y TV, bueno, cierre de canales, estaciones de radio. Esto es bastante interesante. Las estaciones de radio, sobre todo las comunitarias, fueron expropiadas y los equipos fueron decomisados, obviamente no fueron devueltos, y a través de la ley resorte se empezó a controlar el tipo de contenido que podían transmitir las radios. Esto tuvo un efecto doble. Si bien algunas radios fueron censuradas directamente porque les quitaron los equipos, quitaron a las personas y pusieron otras, la otra mitad simplemente decidió autocensurarse para poder continuar trabajando, para poder seguir con su negocio, para poder seguir con su medio de comunicación, y empezaron a transmitir variedades. Hablaban de Angelina Jolie, Brad Pitt, o que se separó y se casó con la otra, y que el pelotero pegó la pelota, y que el partido de fútbol estuvo buenísimo. Y eso fue lo que empezaron a hacer, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque gracias a la falta de oferta
de radio, nosotros por lo menos pudimos crear este proyecto de Humano Derecho Radio Estación porque estábamos cumpliendo con el llenado de una necesidad, que eso es parte de lo que ustedes como organizaciones, como activistas, como miembros de la sociedad civil organizada tienen que hacer. Para poder conectar con las personas no pueden ir a ofrecerles algo más que ya hay. Si, por ejemplo, si en Colombia el tema de la libertad de expresión todavía no es tan grave como el de Venezuela, donde tienes diferentes medios, que cada quien tiene que cada medio siempre va a tener su línea editorial, que siempre va a tener el lado para el cual cojea, pero hay una diversidad de noticias y el ciudadano tiene la capacidad de ver diferentes puntos de vista en diferentes espectros. No vas a hacer nada creando el noticiero libre del activista, porque lo más probable es que no tenga, lo puedes hacer y excelente. Y va a ser una actividad buenísima que te va a nutrir como profesional y que te va a dar experiencia y que te vas a divertir y que quizás tenga impacto en un grupo, en un nicho, en un grupo pequeño de personas. Pero si tú quieres masificar, tienes que encontrar la voz que falta y probablemente no sea un noticiero más, cuando hay 10 tipos de noticiero. En cambio, en Venezuela, al haber ausencia de periódicos, al haber ausencia de radios y canales de televisión y al haber un ataque constante contra los medios digitales, cuando tú empiezas a suplir esa necesidad, empiezas a tener efectividad. Lo primero que hicimos como organización, desde que nos fundamos, fue educar a las personas. La migración al Internet fue prácticamente obligada y de la noche a la mañana. Esto es algo sumamente difícil. Un cambio que le costó a periódicos gigantescos, a empresas gigantescas como el New York Times o el Washington Post, migrar del impreso a un formato digital que fuera rentable, sustentable, que tuviera cabida dentro del día a día de los consumidores. Es algo que les tomó años. Estudio, mercadeo, análisis, prueba. A nosotros simplemente nos cerraron los canales de televisión, nos cerraron las radios, pero teníamos teléfonos y empezamos a inventar. Entonces, cuando tú empiezas a inventar de la noche a la mañana, estás muy vulnerable. Imagínate que tú por primera vez a tus 30 años agarres una patineta. Lo más probable es que te caigas, lo más probable es que te fractures un brazo o que tú nunca hayas bebido en tu vida y este fin de semana tú decías tomarte 2 botellas de antioqueño puro. Te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal, no vas a pasar del 4º trago. Tú necesitas educarte en cómo tomar el antioqueño antes de bajarte 2 botellas de antioqueño con limón y sal. Pues no lo vas a poder hacer. Entonces, lo primero que hicimos como organización es educar a las personas en los formatos en los cuales les íbamos a empezar a conversar. Comenzamos a darle la vuelta a Venezuela dando talleres de seguridad digital, entendimiento del uso de las redes sociales. ¿Qué significa Twitter? ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Para qué nos sirve Instagram? ¿Qué puedo conseguir en YouTube? ¿Qué es eso de crear una contraseña segura? ¿Cómo lo hago de manera fácil? Y oye, y ahora que aprendí a hacerlo, ¿cómo quieres que recuerde esta clave que tiene 10 mayúsculas, 5 minúsculas, 3 números, 6 caracteres especiales? ¿Cómo hago? Bueno, un administrador de contraseña. Ajá, ahora que tengo el administrador de contraseña, ¿esta misma contraseña me sirve para todo? No, tienes que tener una diferente para cada uno y por eso es que te enseñamos a usar LastPass o por eso te enseñamos a usar Remember o KeePass o lo que sea. ¿Me entiendes? Tuvimos que empezar a educar a las personas en los nuevos formatos, en los nuevos medios, hasta el punto de que la persona más viejita de la tercera edad y el más jovencito de los jovencitos, todos en Venezuela, tienen cierto nivel de conocimiento de cómo utilizar las redes sociales casi a plenitud. ¿Por qué? Porque se quedaron sin espacios dentro de los medios tradicionales. Pero teníamos que hacer una chamba, un trabajo, perdón, de enseñarlos a usarlos. Dentro de la educación de cómo utilizar las redes sociales, tuvimos que comenzar a evaluar
cuáles eran las fallas de los ciudadanos a la hora de utilizar estas herramientas. Lo primero que identificamos era que las personas no tenían ningún tipo de noción o self-awareness de los riesgos que corrían en línea. Eso es algo porque la gente, a primera instancia, hace muchos años, yo sé que ya ahorita para todos nosotros un celular es la cosa más básica del mundo y todo lo que tú quieras, pero en algún momento esto era innovador, esto era nuevo, esto era inexplorado. La gente no sabía lo que era un virus, la gente no sabía lo que era una conversación segura, no sabían lo que era un VPN. Ahora, con el tema de los bloqueos a las páginas web en Venezuela, hasta mi papá, que es un señor que nada, que a mí me da risa, mi papá es tan ignorante con el celular que el otro día trató de mandarle una captura de pantalla de una conversación que tuvo con alguien a otro amigo y la subió a sus historias de WhatsApp. Es decir, todos sus contactos se enteraron que él estaba echando el chisme de lo que estaba conversando con el otro y obviamente habrá perdido la amistad. Pero mi papá, a pesar de que no sabe hacer eso y que es un completo ignorante en temas tecnológicos, te sabe utilizar un servicio de VPN para poder tener acceso a las páginas de noticias, porque sabe que en la televisión no va a conseguir nada que lo ayude a tomar las decisiones que requiere para conducir su vida. Porque si vamos, o sea, si al tema realmente vamos, ¿por qué necesitamos estar informados? No es solo por el simple hecho de saber lo que está pasando y ya, enterarse quién fue el perjudicado y quién lo perjudicó, o cuánto es el Producto Interno Bruto de la nación, o dónde va a haber tormenta. No es eso, no es simplemente saberlo, es que nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones que pueden afectar nuestra vida de una manera muy negativa o muy positiva a través de la información que podemos recolectar. Es por eso que durante la pandemia, es por eso que durante el comienzo del COVID, la desinformación y los fake news hicieron tanto daño en la contención del virus alrededor del mundo, porque hubo una campaña, sobre todo de los partidos de ultraderecha, de crear desinformación para la propagación del COVID. Eso es algo que está más que comprobado y estudiado. Entonces, cuando tú no tienes la información correcta, tú tomas decisiones erróneas que tienen resultados perjudiciales para ti. Ya los venezolanos, dentro del contexto de censura, de bloqueo que hemos vivido durante tantos años, sabemos que la única forma de realmente obtener una información que nos pueda ser de utilidad para conducir nuestras vidas, tenemos que hacerlo a través de un VPN porque no vamos a poder tener acceso. Y mi papá, el mismo que le manda, el mismo que se dispara en el pie, porque manda la captura de pantalla donde no debe, sabe cómo utilizar, cómo descargar, instalar y utilizar una VPN y sabe cuántos gigas le queda y hasta cuándo la va a usar y sabe apagarla para que no se le gasten los gigas y la vuelve a prender, pero no sabe mandar un screenshot. Pero bueno, las cosas vitales, ya ese es el trabajo que hicimos de educar a las personas. Ahora, cuando, yo sé que estoy como una locomotora, pero ya ahorita vamos a empezar, ya ahorita vamos a la etapa de la conversación. Cuando ya hemos educado a las personas, cuando ya los hemos hecho conscientes de los riesgos que pueden estar padeciendo dentro de las plataformas, del internet o de lo que sea que les estamos presentando, tenemos que empezar a analizar que no todas las personas son iguales. No solamente por el mismo sentido de evolución es que existe el periódico, es que existe la radio, o es que existe la televisión. Sí, se fueron creando poco a poco diferentes, pero ¿por qué se mantuvieron por tantos años los tres al mismo tiempo? Porque fácilmente, si ya teníamos la televisión, ¿para qué seguíamos teniendo la prensa? No era necesario, si ya todo el mundo tenía un televisor. ¿O para qué teníamos la radio? ¿Para qué? Si ya teníamos caseteras en los carros, por ejemplo, si ya teníamos discos, después salió el iPod, ¿para qué teníamos una radio si ya teníamos televisión? ¿O para qué tenemos televisión si ya hay cine? Todo, ¿por qué existieron? ¿Por qué coexistieron? ¿Por qué coexisten? ¿Y por qué se siguen creando más cosas y todas tratan de vivir en armonía? Porque no todas las personas son iguales y no todos los gustos son iguales. Es decir, cuando tú quieras presentar un producto, tú no te puedes casar con un solo formato,
porque tu intención es que ese mensaje tenga la mayor capacidad de resonancia en la mayor cantidad de personas. Entonces, si tú sacas un producto para YouTube, un podcast que quieres, que también tiene vídeo, ¿no? Tiene video, y lo vas a transmitir a través de YouTube. Bueno, no solamente exportes el audio, el archivo de audio y video que vas a subir a la plataforma, sino que exporta el archivo de audio y súbelo a SoundCloud. Hay toda una comunidad de personas que hacen vida en SoundCloud y que no se meten ni por error a YouTube. Y hay personas que no abren YouTube y no abren SoundCloud, pero son felices en Anchor o son felices en Apple Podcasts. Por ejemplo, yo no uso Spotify, no lo uso, no me gusta, me parece que es muy costoso. Me parece, de verdad, para el servicio que ofrece me parece muy costoso. Pero yo sé que, por ejemplo, en Colombia viene inclusive incluido en los paquetes de datos. Tienes tantos de gratis giga para Spotify si compras este plan, o tienes paquete de datos con WhatsApp. Entonces, por ejemplo, yo sé que por temas de seguridad y de encriptación y temas de datos y protección de datos, muchas organizaciones de derechos humanos y derechos digitales recomiendan no comunicarse a través de WhatsApp, que lo hagan a través de Signal. Eso es un sí y un no. ¿Por qué? Porque tú no le puedes pedir a una activista que hace vida en la frontera con Venezuela, en Colombia, la frontera con Venezuela, que tiene pocos recursos, que tiene poco apoyo organizacional, que lo que tiene es su teléfono con el cual hace toda su gestión y mueve toda la ayuda que mueva en la frontera a través de su telefonito, que le mete sus 20,000 pesitos al mes. Le puedes pedir que renuncie a WhatsApp, que es el plan que viene gratis dentro de su telefonía, y decirle, oye, empieza a usar Signal, que es más seguro. Pero ¿qué pasa? Cuando él empieza a usar Signal, se le comen los datos y queda completamente incomunicado. Lo que hay que enseñarle a ese activista es a utilizar WhatsApp de la manera más segura posible. Es la única forma, porque no le puedes hacer sacrificar eso. Es el mismo principio de tener presencia en todas las plataformas. No todos somos iguales, no todos consumimos lo mismo. Hay personas que disfrutan de leer el periódico, hay personas que disfrutan de leer en la tableta, hay personas que nada más ven televisión, hay personas que no prenden el televisor sino nada más para ver Netflix. No tienen DirecTV, no tienen cable, no tienen nada. Todos consumimos cosas diferentes. Y cuando nosotros creamos un producto, tenemos que hacerlo para todas las plataformas posibles. Siempre que creemos algo, tenemos que crearlo con la idea de la versatilidad. Es decir, no es que vas a hacer un podcast en video nada más y eso lo vas a transformar a todo. No, pero del podcast pueden salir pequeños micros que vas a compartir a través de Instagram, y pueden salir quotes que vas a compartir a través de Twitter, y puede salir un copy, un texto que acompaña ese video, que lo puedes compartir para discusión en el perfil de Facebook, y puede salir el audio que lo compartes a través de Spotify o Apple Podcast o Apple Music o lo que sea. Ese es el nivel de la palabra sería de empaque global con el cual nosotros como organizaciones tenemos que comenzar a crear los productos. Y no les voy a decir esto en broma. Vayan al canal de cualquier youtuber exitoso. Cualquier youtuber exitoso no solamente existe en YouTube. Existe en Instagram, existe en TikTok, existe en Twitter. Y en Twitter él hace algo diferente. En YouTube hace otra cosa. En Twitch hace otra cosa. En TikTok hace otra cosa. Pero es el mismo mensaje. El youtuber que hace streamings de Fortnite va a hacer contenido de Fortnite de una forma en YouTube, de una forma en Apple Podcast, de una forma en TikTok, de una forma en Twitter, pone un screenshot nada más, en Instagram hace un live, en TikTok hace un bailecito mientras juega, en fin. Versatilidad. Yo sé que hablé mucho para decir versatilidad, pero quería que quedara claro. Ahora, hay que ser innovadores. Hay que ser disruptivos. Yo sé que estas son palabras súper gastadas en todos los cursos y súper repetidas, pero es la verdad. Es como cuando, mira, yo una vez, yo estaba muy triste, muy deprimido, la situación de Venezuela me tenía comido y estaba pesando 120 kilos, estaba gordo, no quería salir de mi casa, no se me ocurría nada, y a mí la gente me decía, tienes que ir para un psicólogo. No, yo no necesito eso. Tienes que hacer ejercicio. No, vale, los que hacen ejercicio son unos
pierden el tiempo. Tienes que dejar de tomar. No, vale, si más bien, si dejo de tomar, ¿con qué pasa esta tristeza? Tienes que comer mejor. No, vale, pues que voy a comer mejor que esta hamburguesa divina y esta pizza exquisita que me estoy comprando. Cuando yo hice todo eso, que son los consejos repetidos, tienes que dormir bien, tienes que comer mejor, tienes que bajarle la bebida, tienes que hacer ejercicio y tienes que ir a terapia. Cuando yo empecé a seguir estos 5 consejos, mi vida cambió 180 grados a completamente mejor. Cuando tú empiezas a pensar en innovación y comienzas a pensar en disrupción, tus productos cambian. Y ser disruptivo no es ser grosero, ser disruptivo no es ser violento, ser disruptivo no es ser transgresor. Ser disruptivo es crear una forma diferente a la que todo el mundo está acostumbrada de presentar un producto. Les cuento. En el año 2017, en Redes Ayuda, hicimos un proyecto bellísimo que se llamaba Realidad 360. ¿Qué era la Realidad 360? Los medios de comunicación nacionales e internacionales estaban enfocados profundamente en la crisis económica, política y social que estaba atravesando Venezuela, adicionalmente al gran éxodo migratorio de los venezolanos. Todos los ojos del mundo nos estaban viendo, pero todos estaban contando la misma historia de la misma forma. El que se iba a pillar por Colombia, el automercado vacío, o las largas filas afuera de los automercados, lo mismo siempre otra vez. ¿Qué pasa? Cuando la historia se repite, no solamente los consumidores dicen, la gente se vuelve cínica ante la problemática del país. Es decir, a mí me llegó a decir gente, y me llegó a preguntar gente, ¿y cómo es que todavía ustedes están vivos si tienen 6 años reportando que no tienen comida? O sea, a mí me llegaron a decir eso. Y obviamente fue malintencionado, pero tenía un punto. ¿Cómo es posible que tú tengas 6 años diciendo en medios de comunicación, aquí no hay comida, aquí no hay comida, aquí no hay comida, a mí me veas gordo, por ejemplo? Y no estemos muertos todos, porque no hace sentido el discurso con la realidad. Sí, hay una escasez de alimentos, sí, hay un gran sector de la sociedad que no tiene acceso a eso, pero como lo estás presentando y como se lo estás vendiendo a la gente, es un discurso repetido, fastidioso, que se torna cansón y vuelve al espectador en cínico de lo que estás denunciando. Entonces nosotros creamos este tema de la realidad 360, que es compramos unas cámaras que grababan en 360 grados y nos fuimos a hacer recorridos por automercados. Obviamente, tomando todas las precauciones posibles porque siempre han habido restricciones para grabar. Ahorita hay mucha más soltura con eso porque hay más abastecimiento. Ahora la problemática es otra. Perdón, ahorita hay mucho, pero poco dinero para comprar. Antes había dinero para comprar, pero había poco. Cosas de Venezuela. En fin, con todas las restricciones que nos imponían, nos fuimos con nuestras cámaras de 360 y nos fuimos a los automercados, y lo que le ofrecimos a las personas fue la oportunidad de que no importase en qué parte del planeta estuviesen, pudieran hacer un tour en 360 grados en YouTube de lo que era un supermercado dentro de Venezuela. No les estábamos diciendo, en Venezuela falta, en Venezuela no hay, estamos aquí reportando otra vez el régimen de Nicolás Maduro dejó a la gente sin comida. No. Caracas, Venezuela, supermercado tal, ubicado en tal lado, tal día, tal hora. Este es el día y esta hora en este supermercado, esto es lo que hay. Y tú caminas por pasillos donde tienes estantes completos de velas, 500 velas, o 500 refrescos de Coca-Cola. Porque les mandaban a llenar los estantes con cualquier cosa, con lo que hubiese. Entonces, claro, esto nos sirvió para visibilizar eso. Le pusimos, creamos una celda, creamos una réplica de una celda común donde meten a los presos políticos y la pusimos en una plaza pública. Esta celda le hicimos un video 360. Aquí la están viendo, estas son caras con los nombres de todos los presos políticos. Las personas podían entrar a la celda, a la réplica de la celda, y poder ver todos los nombres y ver el espacio de 2x2 en el cual meten a 60 personas o 50 personas. Entonces nos preguntaban, les explicaba. Pero adicionalmente hicimos el video para que las personas de cualquier parte del mundo pudieran entrar. Luego, la gente está comiendo de la basura y esa era la noticia. Entonces se mostraban
tomas de niños escarbando en la bolsa y tomas, pero al mismo tiempo te mostraban restaurantes llenos, porque sí, la verdad es que todas las sociedades tienen diferentes realidades. Entonces, lo que nosotros hicimos para poder visibilizar la tragedia de las personas que tienen que buscar en la basura para poder alimentarse en el contexto de Venezuela, nos acercamos a una persona en condición de calle y le propusimos ponerse el casco de la cámara mientras él salía a hacer su jornada de recolección de alimentos a través de los diferentes botaderos de basura. Ese video también está ahí. Entonces, cuando tú miras el video, obviamente le ofrecimos una recompensa en comida y en dinero por su trabajo, pues eso fue un trabajo. Cuando tú ves el video, lo único que ves son las manos y tú puedes voltear y son como si fueran tus manos. Es poner al espectador en los zapatos de la problemática y no solamente contársela. Lo hicimos con los llaman los mineros del Guaire. Así como Colombia, así como Bogotá, perdón, Medellín, me acuerdo, yo estaba en casi toda Colombia. En Medellín hay un río que lo cruza, que es un río que sirve de cloaca, si no me equivoco, ahorita no recuerdo el nombre. Pero en Caracas tenemos uno igual, que se llama el río Guaire. En ese río no solamente hay desperdicios humanos y de escombros y basura, sino que a la gente se le va el zarcillo por el desagüe, se le va el anillito, se le va una cadenita, y hay un grupo de personas que se dedica exclusivamente a sacar piedras preciosas del Guaire, de ese río. Entonces ellos se meten en esta cloaca gigante en medio de la ciudad, tal cual con las bandejas, con los potecitos, a separar el excremento de lo que puede ser posiblemente un zarcillito que se le perdió a alguien. Y hay una economía basada en eso, se llama los mineros del Guaire. Bueno, hablamos con los mineros del Guaire, les pusimos el casco, esta vez no con una cámara 360 porque no aguantaba agua, sino que le pusimos una GoPro y grabamos toda una jornada de recolección y grabamos cómo encontraban oro, etc. En fin, después de contarles todo esto, es para decirles que hay que poner a las personas en los zapatos de la problemática. Otra de las cosas que ustedes son unos expertos en Colombia y que nosotros apenas estamos atravesando es el tema de la justicia transicional y la reparación de las víctimas y la reconciliación. Esos son temas que nosotros como activistas y como organizaciones tenemos que promover. Nosotros no podemos jugar a los dos bandos. Nosotros, bueno, como lo veo yo como activista, como periodista y como líder de organización, yo no puedo ni me puedo permitir a la organización que dirijo jugar a los dos bandos. Yo no puedo jugar a esto es una guerra mía contra tuya. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que apostar siempre a la reconciliación social. Tenemos que buscar las resoluciones pacíficas. Tenemos que buscar al encuentro, al análisis. Y una de las cosas que nosotros hicimos fue juntar a un juez que trabajaba bajo las órdenes de Nicolás Maduro y a los estudiantes que fueron a su tribunal detenidos arbitrariamente. Y lo juntamos, ¿por qué? Porque algo que lo convirtió de ser un esbirro del régimen de Nicolás Maduro a ser una víctima es que él ese día decidió no condenar a ninguno de los estudiantes detenidos en las manifestaciones. Y eso lo hizo ganarse el papel de perseguido. Después de varios años de ese hecho, donde ellos no se vieron más, los reunimos para que se encontraran nuevamente, tratando de promover nosotros el tema de la reconciliación, la justicia transicional y que el espacio de encuentro donde al final del día muchos de nosotros, no importa de qué bando estés, termina siendo también víctima. A veces el que es victimario ayer es víctima hoy. Por eso es que nosotros tenemos que apostar a que se salga la verdad, a que se cree impacto, pero siempre a la reconciliación, a escuchar y al encuentro. Entonces hicimos el de juez y no verdugo, porque fue el juez que los recibió, pero no decidió sobre eso. También, una de las cosas con las cuales tratamos de vencer la censura, como les dije, el tema de Humano Derecho Radio Estación, que es una radio que trata de transmitir temas de derechos humanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero en un lenguaje muy diluido. Es un lenguaje no técnico. Esa es otra cosa.
Ya acabo de bajar un poquito la temperatura, está un poquito caliente. Una de las cosas que a veces caemos, que a veces nos equivocamos como organizaciones de derechos humanos, porque muchos de nosotros somos organizaciones de abogados, o tenemos asesoría, o trabajamos con organizaciones legales, es que caemos, o que nuestro trabajo es presentado a las diferentes instancias internacionales donde hacemos incidencias, es que nuestro trabajo es sumamente aburrido. Hacemos informes de 500 páginas que no lee ni el relator de la CIDH, que no lo lee ni el que lo escribió, ¿me entiendes? No lo lee ni el corrector. Entonces, chévere, eso hay que hacerlo, eso es parte del trabajo, eso es parte de la incidencia de dejar registro para conseguir la justicia, la reparación, etcétera. Pero al mismo tiempo, ¿quién diablos se va a bajar tu informe de 500 páginas del sitio web para leerlo ligeramente en su casa? Eso no va a pasar. No, o sea, bueno, puede que 5 o 6 personas lo hagan, pero si estamos hablando de un país de millones de personas a los cuales quieres presentarles una problemática, vas a tener que hacerlo de una manera y un lenguaje completamente diferente al técnico. Una vez que tú consigas la capacidad de hacer un informe, de hacer un registro, una documentación para la denuncia o crear incidencia, inmediatamente tienes que pensar en 6 o 7 formas diferentes de presentarlo, en 6 o 7 formas diferentes de plataforma. A juro, si tú quieres que ese informe tenga un real impacto, cualquier producto, y es lo que hacemos en Humano Derecho Radio Estación. ¿Cómo sobrevive a la censura? ¿Cómo sobrevive a regímenes autoritarios? Siendo creativo. Y yo estoy seguro que en este grupo hay gente súper creativa. Casos de éxitos. Hay que cambiar la narrativa. Esto es clave. Esto es clave para tener éxito a la hora de comunicar y sobrepasarse la censura. Hay que cambiar la narrativa. En Venezuela todavía existe escasez de medicamentos, pero cuando tú le dices a CNN o a RCN, cuando tú le dices a RCN, mira que, y Dania Chirino, y Dania, mira que en Venezuela hace falta esomeprazol y hace falta oxcarbazepina y así se está muriendo la gente porque no tiene la pastillita para el corazón, ella te va a decir, bueno, pues se están muriendo hace 10 años. Ya que, ¿sabes? Ya, ¿qué voy a reportar yo de las personas diabéticas? ¿Y qué voy a yo hablar de los que tienen infarto? Ya, el infarto se murió, bueno, cuídate. Ah, ¿qué nos inventamos nosotros? Nosotros creamos un festival de música gigante, gigante. Conseguimos los recursos, montamos las tarimas, conseguimos las bandas, involucramos a las organizaciones de la sociedad civil y lo llamamos Música por Medicina. ¿Qué significaba Música por Medicina? Bueno, que si tú querías venir al festival, tú tenías que traerme un medicamento para la entrada. Un medicamento, sí. Tú me tienes que traer un medicamento que después nosotros lo vamos a llevar a los hospitales, lo vamos a dar a las organizaciones de derechos humanos que necesitan medicina y se lo vamos a dar a las víctimas o a las personas que no tienen recursos. Cuando tú le presentas a RCN que vas a hacer un festival de rock en un país en conflicto, donde la entrada son medicinas, ella te va a decir, oye, pero qué interesante, ¿y por qué medicinas? O te ponga el micrófono y te pregunte, oye, mire, qué bueno, está muy bueno este festival, de verdad que la vibra que se siente es genial, las personas están disfrutando, pareciera otra Venezuela, pero cuéntame, ¿por qué se llama Música por Medicina? Bueno, porque en Venezuela hay una escasez de medicamentos que afecta al 80% de los hospitales y las personas se están muriendo por falta de una pastilla para el corazón. Es por eso que todas estas guitarras, bajos, baterías y voces se están uniendo para que las personas enfermas puedan tener sus medicamentos. ¡Pum! Estás contando la misma historia que tienes 10 años contando, pero de una manera completamente diferente. Cuando se nos acabaron los recursos para hacer los conciertos, empezamos a hacer franelas, camisetas, poleras. Ya que Siri se está intrometiendo en la conversación. Empezamos a hacer poleras, camisas, franelas, como la llamen en donde sea que estén escuchando. Empezamos a hacer franelas, empezamos a hacer parches, empezamos a hacer discos, empezamos a hacer material que la gente iba para nuestra oficina, nos dejaba medicina y se llevaba un CD. Porque esa es otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados, porque nos criaron así, de que la beneficencia, la labor social es desinteresada. Y eso ya no existe. Ya, o sea, muy poquito, muy poquito. Tú puedes poner en Twitter, necesitamos 50 pastillas para este hospital, y puede que salgan 10 personas y te den las pastillas, pero las otras 40 nunca van a aparecer. ¿Por qué? Porque todos estamos jodidos. En general,
todos estamos jodidos en diferentes niveles, pero todos tenemos un problema y todos estamos enfrentando nuestras realidades y sobre todo más ahora en este contexto. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Ofrecerles algo a cambio. Tú quieres que las personas se activen y sean partícipes de tu movimiento y vayan a tu actividad y sean activos dentro de tus ideas, tienes que ofrecerles algo a cambio. Y el algo a cambio no puede ser haber participado. Eso no es un gran incentivo, es parte del incentivo, pero no es el incentivo total. Tienes que ofrecerles algo a cambio. Entonces nosotros queríamos medicina y queríamos tener más que las medicinas, nosotros queríamos tener la excusa de hablar sobre la escasez de medicina. Entonces, para poder incentivar a las personas a donarnos los medicamentos, creamos productos, le dimos visibilidad a los artistas, voces de protesta, cabida y dejamos documentación histórica de un momento crucial dentro de la lucha democrática de Venezuela, porque ese disco que salió, esos 10 discos que salieron, son una biblia de lo que estaba pasando en el país en ese momento, canciones que reflejan todos los movimientos sociales y de represión que hubo. O sea, dejamos todo eso y al final nos dieron una excusa para conversar del tema de los medicamentos. Y por último, para cerrar, está el podcast que estoy haciendo ahorita, que ha tenido su cierto pego y ha sido... He tratado de ir por diferentes puntos de los temas de derechos humanos y de temas de sociedad civil disfrazado completamente. Tú ves el podcast y jamás te enteras que es un podcast de derechos humanos. Jamás, jamás. Pero todos los temas que yo trato son temas de libertad de expresión, ejercicio de los derechos civiles y políticos, en fin. Tienen que buscar la forma a veces, no de engañar a las personas, pero de traerles a Santa sin que se den cuenta de que son sus papás. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Espectacular, qué nota, Melanio. Es mucha creatividad, el poder. No, y hay un millón de proyectos más. Pasa que tuve que elegir uno Pero está brutal esto también como para la parte de prototipado de las acciones. A mí me parece brutal lo del 360. No sé, Estuvo Calvo y los bonito. presidentes. No, todo, tremendo. Lo del podcast, no sé, me picaron muchas cosas que dijiste, pero de pronto, no sé si nos puedes hablar un poco más, o me quedé con la curiosidad del podcast, cómo es, o cómo, sí, no sé, si te puedes tirar ahí un poquito más de... Bueno, a ver, el podcast lo distribuyo a través de YouTube, lo distribuyo a través de Spotify, Apple Podcasts, Anchor, donde sea. Saco pequeños clips a través de Twitter, saco pequeños clips a través de Instagram. La verdad es que yo no me he tomado la tarea de meterle más energía al podcast en promoción. Ajá. Porque no tengo cabeza, estos últimos meses han sido, no tengo cabeza para estar, yo no tengo el alma de influencer, yo trato, pero no me sale, yo sé que hay gente que nació para eso, para estar todo el día así, pero yo no me sale, a mí me gusta trabajar, entonces, no es que no sea un trabajo, pero a mí me gusta hacer otro tipo de trabajo. El tema es que yo me di cuenta que mi trabajo tiene un tono muy aburrido, porque es muy serio. Ya al nivel que ha llegado la organización, el nivel de incidencia que ha llegado la organización, me ha obligado a ir a muchas instancias internacionales que tienen ciertos formatos, que tienen ciertos lenguajes, que tienen cierto tipo de incidencia. Y eso evidentemente tuvo un efecto en mí donde yo me convertí en un aburrido. Entonces todo el tiempo era porque los derechos políticos y sociales, porque la Declaración Universal, porque la Corte Penal Internacional, tuviste lo que dijo la fiscal. O sea, ya me convertí en un aburrido, ¿me entiendes? Y yo lo que tengo son 35 años, yo no puedo ser tan aburrido en la vida. Yo dije, yo necesito un espacio donde pueda hablar de estos temas que me interesan, pero en el lenguaje que a mí me gusta usar. Así como les acabo de dar la exposición. Tal cual. Aquí les acabo de hablar, o sea, les acabo de dar el esqueleto de la organización. ¿Y lo narras tú? Otro lenguaje. ¿Ah? Sí. Lo narra. Sí, ¿Y el guión quién lo escribe? ¿Tú también? Yo hago la edición, lo grabo, lo edito, hago todo. Okay. Cuadro los invitados, todo, y son, ¿qué pasa? No es un programa. Es un programa de entrevistas, digamos. No, eso es a lo que voy. No es un podcast de entrevistas. Okay. Es un podcast donde vas a encontrar entrevistas.
Hola, mi amor, te llegó un regalito. De Alicia, dale, pues mami, pasóla, mi amor. Perdón, ya estamos aquí llegando a casa de colegio. No, no es un programa de entrevistas. No es un programa de entrevistas, es un programa temático donde a veces requiere entrevistas. Hay muchos episodios donde estoy solo, pero si te fijas en la estructura, cuando lo veas, se llama Cansadito de ser yo, Cansadito de ser yo. Claro, está obstinado de tener que estar todo el tiempo así, enflusado, además, con un traje todo el tiempo, un traje y una corbata todo el tiempo. Cuando tú ves, vas a notar que son diferentes tópicos que se relacionan a temas de derechos humanos. Entonces, claro, hay temas que me gusta explorar con ciertos invitados claves. No es un programa donde te voy a tener a ti y que me cuentes que sacaste un disco. Ay, cuéntame de tu disco. Qué buen disco. No, a mí no me interesa. Para eso están los 100 millones de podcasts más que hay. Este es un espacio de reflexión en un lenguaje amigable. Un lenguaje que una persona puede entender. El último que va a salir, porque son temporadas, son por temporada. El último que va a salir este viernes trata de la justicia transicional, precisamente. Y lo trato desde mi experiencia con mis traumas dentro de las manifestaciones y los muertos que vi y todo el proceso que yo hice para llegar a perdonar todos los hechos de los cuales fui víctima. Entonces, luego hago el paralelismo con que eso es lo que debe hacer un país para avanzar. Claro, lo hago en un lenguaje súper aterrizado. Y estoy seguro que ese episodio va a tener bastante impacto porque es un tema controversial. Nadie quiere perdonar, nadie quiere reconciliarse. La gente lo que busca es la venganza y la sangre. Pero por eso nosotros, como líderes sociales, tenemos que empezar a introducir en la conversación que la única forma de avanzar es a través de la reconciliación. Porque imagínate, no somos unos vikingos. No es que este sale del poder y ahora yo soy el que oprime. Eso no existe. Eso no funciona. Va a ser una sociedad de mierda toda la vida si eso sigue así. Entonces, bueno, nada. Ahí me voy metiendo con el tema de los derechos humanos muy disfrazado, porque esa es otra cosa. La gente cuando tú le dices derechos humanos les aburre de entrada. Claro, lo sacas. Sí, o sea, la gente se imagina un viejo de barba con parches en los codos, en el traje, y un brandy, ¿no? Una biblioteca de caoba, una pipa, ¿no? Sí, porque Ginebra. O sea, es lo que se imagina la gente. O un super hippie. Un super hippie. Que anda marihuano todo el día. Entonces la gente le genera estigma al consumo de marihuana, le genera estigma a la apariencia, le genera estigma a los derechos humanos, mezcla todo. Entonces, bueno, la gente se va para los extremos. Por acá Juan Rivas tiene como un comentario, la mano levantada, quiere preguntar, hablar, intervenir, por favor. Y vale, Juan, bienvenido. Sí, por favor. Sí, voy a hablar. Yo me conecté más o menos a las 5:30 porque estaba ocupado, pero realmente lo que vengo oyendo desde esa hora para acá ha sido muy bueno, la verdad. Me sentí muy identificado, como que muy relacionado cuando hablaste de Caracas, del río Guaire, porque de hecho yo soy de Caracas, yo nací allá y ahorita vivo en Colombia, pero yo siempre con mi mamá, con algún familiar me movía por Caracas para alguna diligencia o algo así y casi siempre pasábamos por ese río. Y eso te hablo yo de hace como 10 años, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento no estaba, así como tú ahorita me cuentas, esto de los mineros del Guaire, como que no existía, yo no lo recuerdo como que en mi niñez y me asombró bastante eso que cuentas. Y bueno, también que te quería hacer como una pregunta, ¿no? Tú más o menos cuando llegabas con esas personas, los mineros del Guaire o esos casos, ¿tú qué les decías para como directamente entrevistarlos o directamente hacer que participen en tu proyecto? Te pregunto esto porque, bueno, también te voy a dar un ejemplo. Porque yo el año pasado estuve escribiendo un artículo sobre la migración. Entonces a mí me tocó ir a la parada, a la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, a entrevistar personas, pues, a entrevistar migrantes, caminantes. Y pues yo les tenía que decir que bueno, que yo venía de parte de una fundación, que yo no era cualquier persona, pues, así simple, que le gusta tomar fotos y preguntar cosas. Entonces, ¿tú cómo te dirigías hacia esas personas, pues? Mira, la verdad es que te sorprendería, bueno, ya tú lo has vivido en experiencia propia, me lo estás comentando, te sorprendería cómo las personas quieren contarte su historia. Yo creo que una de las cosas que ha facilitado mi labor como periodista es esa característica innata del ser humano de querer hablar, de querer contar. Yo, te soy sincero, hasta en los espacios más peligrosos, como en los hospitales, que también hice tours por los hospitales devastados de Caracas,
Mira, hasta las personas de más riesgo te ayudaban a entrar, te ayudaban a grabar. Obviamente un pequeño incentivo puede ser un as bajo la manga que te va a ayudar a concretar tu objetivo. Por ejemplo, si tú vas a entrevistar a un caminante, llévate unas aguas, llévate unas manzanas, llévate unas bananas, unos cambures, algo que le puedas ofrecer. No tiene que ser económico, no tiene que ser algo monetario, pero, oye hermano, ¿cómo estás? Mira, se te ve cansado, ¿quieres un agua? Mire, soy un periodista, soy parte de una organización, quería saber cómo la estás pasando, cómo te va yendo. ¿Tienes problema en que te tome una fotografía? Lo más probable es que con ese acercamiento y esa amabilidad te abran la puerta a la conversación. Eso lo viví yo con los mineros del Guaire, con las personas que comían de la basura, que hurgaban en la basura para comer. Son personas que tienen, y te sorprendería, todas tienen una historia. Muchas de las cosas que nos pasa como miembros de la sociedad, cuando somos miembros activos de la sociedad y tenemos cierto nivel socioeconómico que está por encima de las personas sin techo, por ejemplo, se nos olvida que estos seres humanos no llegaron al mundo y los dieron a luz debajo de un puente y ahí crecieron toda su vida. Todos tuvieron niñez, todos tuvieron adolescencia, adultez y por una razón u otra llegaron ahí, todos tienen un background. Yo he entrevistado a personas que han estado en las situaciones de calle más extremas y todas tienen algo tan interesante que contar y han tenido vidas. Por ejemplo, me recuerdo uno que era una persona que estaba en situación de calle, adicta al crack. Yo le hice una entrevista bastante larga para mostrar un poco lo que era el abuso de las personas de calle a través de la drogadicción. Y él me contaba que estaba en Caracas, él era del interior del país, él estaba en Caracas porque se había ido para Caracas a cobrar una herencia y que en el proceso de cobrar la herencia los hermanos se unieron para dejarlo por fuera y después no tuvo dinero para regresarse a su pueblo y no tuvo dónde dormir y se quedó una primera noche en la calle, una segunda noche en la calle. Entonces me empezó a echar su historia y de repente cuando él se dio cuenta, él no solamente estaba viviendo en la calle, sino que tenía una adicción al crack y que no podía salir de ahí. Entonces, es lo que te digo, muestra de humanidad, de que tienes empatía, de que no estás por encima de él y que tienes un gesto de amabilidad, ¿no? Mira, toma un agua, toma una manzana, toma un cambur. Eso te abre muchas puertas. Buenísimo. Melanio, yo te tengo una pregunta porque me resonaron muchas cosas, como decía, pero bueno, hubo una, o para nombrar una y no, digamos, acaparar el micrófono, fue la de él, cuando hablaste de una de las leyes, creo que fue la ley del odio, sí, uno de los tres escenarios, digamos, del proceso de restricción de la libertad de expresión en Venezuela, pasados los años, y creo que sí, fue la ley del odio cuando hablabas cómo fue paradójico porque el efecto que produjo en la sociedad civil en general fue que se dieron cuenta ustedes cómo desde el respeto, desde como hablando, desde el respeto hacia el que está enfrente, así sea como tú dices, un criminal de lesa humanidad, hay como más cohesión y tiene más impacto. Entonces, pues quisiera o que ahondaras más en eso o que nos contaras, sí, de qué manera ves, porque eso creo que nos parece que puede ser una estrategia que se pueda replicar, digamos, acá con lo que está pasando en el paro. Tú decías que oyes las arengas de Duque, hijo de puta, lo que sea, o Paraco, lo que sea, y eso uno, digo, igual si lo ve en las calles de cómo a veces ciertas arengas, si son más groseras o lo que sea, o tienen su hijo de putazo metido, tienen menos, digamos, acogida. Si nos puedes hablar más de eso y sí, no sé, me pareció No, muy... y que es un gran punto, es un gran punto. Mira, la primera vez que yo me di cuenta fue que, obviamente, cuando la ley se implementa, yo me doy cuenta de inmediato que yo tenía que modificar la forma. Nunca he sido tan, digamos, tan violento con mi discurso ni nada por el estilo, pero sí se me salía lo punk de vez en cuando. Entonces, cuando yo me di cuenta que a través de esta ley podía yo darle facilidad al Estado de castigarme por una tontería como una grosería en un tuit y cambié mi forma de expresar, se empezaron a abrir puertas en espacios que yo antes no tenía acceso. Por ejemplo, recuerdo que el embajador de ese entonces, cuando había embajada de Canadá en Venezuela, el embajador de Canadá, Ben Roswell, me invitó a una reunión en su oficina para conversar cómo eran mis estrategias comunicacionales, porque él admiraba mucho que yo hacía las denuncias a través del respeto.
por ejemplo. Entonces, claro, cuando él me invita a esa primera reunión, ya se me abrió una puerta ante todo lo que eran las iniciativas de temas de derechos humanos del gobierno de Canadá para la agenda de Latinoamérica, y empezó una relación de colaboración. Eso ya es una puertita, ¿no? Otra cosa es que la utilización de lenguaje violento, groserías, humillaciones, tratar de exponer al otro al escarnio público, son herramientas que utiliza el agresor para victimizarse y para criminalizarte a ti. Cuando tú ves qué pasa, las manifestaciones, por lo menos en Venezuela, y estoy seguro que en Colombia debe ser el mismo escenario porque es un patrón que se repite en muchos lados, mayormente son pacíficas. En un 98%. Siempre hay un grupito pequeñito, algunos son infiltrados, algunos no son infiltrados, un pequeño grupito violento que se pone a quemar algo, que lanza unas piedras, que se caga a golpes con los policías, que sucede una situación irregular, que andan con unos carteles con grosería. ¿Qué crees que va a usar el Estado para comunicar sobre esa manifestación? A los que están con las florecitas o a los que están quemando la basura, quemando los carros, lanzando botellas. A los que están lanzando botellas. Mira, tuvimos que lanzar a los militares a la calle porque estos tipos iban a destruir la ciudad completa. O estos tipos, mira cómo se refieren al presidente, o mira cómo se refieren a los ministros, o mira cómo se refieren a los alcaldes. Estos tipos lo que estaban buscando era sangre. O sea, le estás dando excusas al agresor para criminalizarte y castigarte cuando tú estás en el ejercicio de tus derechos fundamentales, como el de libertad de expresión, como el derecho a la asociación, el derecho a la manifestación pacífica. Y esto es un patrón que vemos repetirse no solamente en Venezuela, lo vemos en muchos de los países de la región. Hay manifestaciones masivas, pero los medios de comunicación se centran en lo que es sensacionalista. ¿Qué es lo que es sensacionalista? Lo feo. Entonces, lo mejor es no darle excusas a los otros para quedar mal. Y las personas se sienten más seguras porque la psicología del activista es una, y la psicología del señor y la señora que viven en tu edificio, que no son activistas, es completamente diferente. Nosotros estamos comprometidos con una causa, nosotros tenemos menos miedo a dar la cara, pero las personas del día a día tienen mucho temor de sumarse a las causas aún y cuando las consideren justas. Si tú les das un discurso donde ellos no se sientan vulnerables, hay más probabilidades de que se sumen a la causa. Porque no es lo mismo decir, queremos una Colombia de paz, a decir presidente hijo de puta. No es lo mismo. Entonces, bueno, nada, esos son los efectos por encimita de lo que significa comunicar desde el respeto. Buenísimo, gracias. No, con todo gusto. No sé. ¿Quién más quiere ahí meter la cucharada? ¿O Juliana o qué? Digamos que... No, como siguiendo que con- a mí me queda no, pensando hágale, hágale, hágale. como me deja sonando mucho un tema y eso tiene que ver mucho con el momento actual que estamos viviendo y es que mi sueño sí es ser influencer, weón. Y es ser influencer por una razón, porque si uno tiene 20.000 seguidores, 30.000 seguidores, bueno, aparte de que mi sueño es que me regalen algo por ser influencer, ¿no? Como que me llegue a la casa como un regalo de cualquier mierda y decir como, ay, gracias a Pepe que me mandó este Unboxing, esfero. unboxing. Exacto, me muero, bueno, o sea, ese es mi sueño de vida, ¿no? Como esa es mi función. Pero también como que creo que en esta cultura digital, masiva, efímera, ser influencer tiene una capacidad de poder posicionar mensajes desde nuestras organizaciones que no se logran cuando no eres influencer, ¿no? Y eso quizás yo lo veo un poco más en los feminismos, y es que las chicas que son feministas liberales, que literal reciben productos todo el tiempo y están diciendo como, ay, bueno, me estoy como maquillando con esta mierda, tienen una plataforma de altavoz de denuncias mucho más fuerte que la que tienen nuestras organizaciones, que cada like es como marica, que nota, tenemos 2.000 likes. Y te comparas con una feminista liberal y tiene como de 20.000, no, 20.000 no, son 130.000 Claro, seguidores. sí, es una locura. Entonces, como que también, como que yo tengo un poco una pregunta de eso, como frente a ti, y es como, o sea, a ver, como qué tips darías para que los mensajes se vuelvan masivos. Yo en la vida real estoy a punto de volverme influenciadora. O sea, yo pensaba en hacer tutoriales maquillándome y hablando de política, poniéndome mis pintas y hablando de política, porque siento que como que quizás no estamos respondiendo
a la forma en la que la gente está consumiendo contenido en este momento, y es un consumo de contenido bastante light, ¿no? No es un consumo de contenido, como tú decías, de el informe, de la nota, sino en verdad es muy light lo que está pasando en este momento. Es como que un poco, no sé, como Estoy es esa vaina. completamente, mira, diste en el clavo porque eso es mucho de lo que yo hago. Pero lo que pasa es que yo traigo una carrera de muchos años en los medios de comunicación, producción de conciertos, que no tenía nada que ver con el activismo. Y yo me traje todo eso para acá y usé esa plataforma para potenciar esta, pero efectivamente a donde estás apuntando es a donde deberías apuntar. Entonces yo creo que busca algo que realmente, no sé, no hay una clave para el éxito, si no yo fuera súper ultra requete famoso y sería millonario y me llegarían aquí los Ferraris para que los pruebe. Pero lo que sí te puedo decir es buscar algo que realmente te gusta y enfocarte a promocionarlo desde tu experiencia, lo más honesto y lo más ligero que puedas. Luego que tú hayas construido esa comunidad y esa plataforma, ahí le puedes meter todos los mensajes que tú quieras. Y mientras tú te haces famosa, busca a la gente que ya es famosa y trata de involucrarlos en tus actividades. Y mientras más ligeras sean las campañas, más probabilidades que una persona que no tiene el alma activista, pero que tiene la capacidad de llegarle a miles de personas, se sume. Es más probabilidades de que se sume, porque mientras más ligero, menos compromiso y menos riesgo de politizarse ellos como una personalidad, porque ese es el riesgo y esa es una de las razones por las cuales muchos de los influencers no se suman a las campañas de las organizaciones de derechos humanos, porque les da miedo politizarse y perder la mitad del negocio, porque un influencer, una persona que es punto de admiración, le habla al que es admirador de este, al que es admirador del otro, al que es de un partido político, al que es del otro. Él habla de maquillaje, como dices tú, el que ya habla de maquillaje. Y a ella lo que le importa es hablar de maquillaje. El maquillaje lo usa el bueno, el malo, el feo, el alto, el chiquito, el gordo, el flaco. O sea, lo usa todo el mundo. Entonces ella no puede marcarse con una tendencia política. Pero si tú le presentas una campaña que camina por la línea del medio y que tiene un mensaje que abarca a todos, recordemos reconciliación, es más probable que se sume, mientras tú logras tu objetivo de ser influencer. Eso es lo que nosotros empezamos a hacer en Venezuela cuando todavía la politización era un tema de conversación. Ya cuando entramos en un proceso de crímenes de lesa humanidad y donde ya se declara públicamente, no solamente por los países del mundo, sino por la comunidad nacional como tal, que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, ya para casi todos los influencers, artistas, actores, actrices, era mucho más fácil. Además, de que ya se les había destruido toda la maquinaria de la que vivían. Ya no había televisión, ya no había novelas, ya no había radio, ya no habían espacios y casi todos habían emigrado, entonces se les hizo mucho más sencillo sumarse. Pero en países como Colombia, donde todavía existe la diversidad política y los artistas se deben al público y no a una tendencia, la forma más fácil de sumarlos es lanzarle campañas por la línea del medio. Reconciliación, eso es una llave maestra para entrarle a cualquiera. No tendré presente eso, a ver si me vuelvo influencer para poder posicionar los hijos de putas mensajes de violación de derechos humanos. Mentiras. A No, Melania no me yo gusta estar. trato, pero es súper difícil, es súper difícil. A mí me da risa porque yo tengo una plataforma bastante amplia. No es súper amplia, pero es bastante amplia. Mucho. Yo pongo una foto con Alicia, que es mi hija, la que llevo ahorita. Yo pongo una foto con Alicia comiéndonos un helado. Bueno, 1500 likes. Yo pongo una campaña donde, bueno, todos vamos a sumarnos con el hashtag más comida, o no sé yo, cualquier vaina. Más comida Sí. para Venezuela, 15 likes. O Es sea, desesperante, yo sé. es desesperante porque a la gente no le interesa, a la gente no le interesa. Esa es otra premisa del ser humano. Hasta que a ti no te pasa, eso no existe. O sea, el VIH no existe hasta que te lo diagnostican. El cáncer no existe hasta que te encuentran el tumor. O le pasa a un familiar tuyo. El crimen no existe hasta que te roban el teléfono. O sea, no nos importa hasta que nos pasa. Por eso es que era clave lo de poner a las personas en el zapato de la problemática. Por eso es que era lo de la realidad 360 tuvo tanto éxito, porque Sí, eso también me gusta, como poner al espectador en la problemática, como hacer claro, algo mucho más vivencial. el que nunca lo ha vivido, el que nunca ha Mm. pasado hambre, no entiende que alguien coma de la basura. Y la gente te responde con cosas loquísimas. Pero bueno, ¿pero por qué no buscan un trabajo? Coño, porque la problemática no es que no quieren trabajar, la problemática es mucho más amplia, bruto. Claro. Entonces,
Claro, pero el que no lo vive no lo piensa, ni lo analiza, ni se detiene 2 segundos a pensar por qué esa persona está ahí. Yo me acuerdo que muchas de las cosas que dicen aquí en Estados Unidos hay una situación de calles, de personas en situación de calle muy, muy grave. Y muchas personas, muy, muy grave, es impresionante. Y es una situación que muchas personas critican y dicen, pero bueno, pues si son americanos, pero si tienen papel, pero ¿por qué no trabajan? Qué flojo, ya quisiera yo tener un pasaporte americano, ya quisiera yo ser ciudadano, ya viera todo lo que yo hiciera con esos papeles. Sí, pero es que esa persona no está ahí porque es un flojo, porque no quiere trabajar. La mayoría de esas personas responden aquí que el sistema de salud no atiende los temas de salud mental. Entonces, es tan costoso que hay personas que no tienen la capacidad a lo largo de los años de atender su salud mental. Muchos son veteranos de guerra, otros son sobrevivientes de traumas, víctimas de abuso doméstico, en fin. Son personas que los traumas no se los han podido tratar, que no han recibido los medicamentos que necesitan, la familia termina abandonándolos, terminan en la calle. Entonces, hay una problemática más compleja y la única forma de generar empatía y educar a las personas es tratar de ponerlos en los zapatos del otro. Eso está chévere. Aquí hay una pregunta que te hace Laura que me parece muy interesante y ella es que me estoy preguntando por el origen. ¿Cómo pasas de no ser activista a lograr hacer un concierto para conseguir medicinas? ¿Cómo pasas de no ser un activista? No, mira, lo que pasa es que, mi vida, puedes pararlo. Nada, el aspirador. ¿Cómo pasas de no ser un activista a ser un activista? Bueno, una de las cosas que caracteriza a la mayoría de las personas que trabajan por el tema de los derechos humanos es que un evento los cambia. Hay un evento, casi todas las, no voy a decir que todos, pero la mayoría de las mujeres que se involucran en temas feministas o en contra de la violencia en contra de la mujer es porque han sido en sí mismas víctimas de violencia o han sido familiares de víctimas o han sido espectadoras de episodios de víctimas y quieren abocar para que eso se acabe. Las personas que trabajan en temas de derechos humanos es porque han sufrido ellos o algún familiar una violación a sus derechos humanos. En mi caso, no fue solamente el hecho del 2007 con el cierre de RCTV, que yo era locutor de la radio de esa familia, sino que en 2014 detienen a un amigo mío el primer día de las manifestaciones y yo salí a buscarlo porque no había ningún medio de comunicación que diera información de dónde estaban los detenidos. Cuando salí a buscarlo, no solamente encontré donde estaba detenido mi amigo, sino que encontré a 40 personas más que se daban por desaparecidas. Yo recorrí toda Caracas buscando a los detenidos hasta que di en el destacamento donde estaban. Me hice pasar por empleado de la ONU, me acuerdo. El militar ni sabía de lo que yo le estaba hablando, pero le eché tanta labia que el tipo me dejó pasar. Saqué una lista de los detenidos y la puse en Twitter. Miren, a todos mis seguidores, ¿no? Yo tenía ya 100.000 seguidores. Le puse, miren, los detenidos de la manifestación de hoy están en el destacamento tal, los nombres que yo tengo aquí son fulano, sutano, mengana, las 40 personas. Yo pensaba que iba a ser una situación de un día, pero al día siguiente volvió a pasar, al día siguiente volvió a pasar, al día siguiente volvió a pasar, y nadie más lo hacía yo. El único que se movía a buscar a los detenidos y a dónde estaba era yo. Entonces, claro, me empecé a involucrar cada vez más, conocí abogados que trabajan en el tema de los derechos humanos, entonces mi información lo usaban para armar los informes. Poco a poco fui caminando y me absorbió. Un solo hecho hizo que mi vida cambiara completamente. Gracias. Aquí Andy Sofía escribe, me recuerda mucho a TikTok, como desde los videos o canciones en tendencia se hablan de temas muy interesantes. Yo sigo a Seamos Sororas en Instagram y tienen unos reels hermosos. Y las K-popers y su forma de estudiar tendencias colocando a sus coreanos. Yo creo que las formas de resistencia son increíbles, la verdad, los K-popers la han sacado del estadio en Colombia. Están muy arriba. Eso ya es una psicología que yo no tengo la capacidad de análisis. O sea, están mucho más arriba que yo. Uy, yo sé. Los K-popers están en otro lugar. Con los fancam, o sea, es una cosa de otro mundo. Bueno, no sé quién más que tenga comentarios. Ya quedan 15 minutos con Melanio para que el intercambio no sea solamente desde nosotras, las organizadoras, sino también desde ustedes que están conectados. No, pero bueno, mira, yo sé que a veces es difícil, además que todo el contenido que hemos soltado acá ha sido bastante denso y yo sé que muchos de ustedes están todavía procesando y anotando ideas y cosas y yo sé que en estas conversaciones, porque yo mismo me pasa mucho cuando yo veo la ponencia de otra persona, es que cuando está hablando, mira, sí, se puede hacer esto y yo estoy así.
y se puede hacer esto, y se puede, claro, y le doy la vuelta a la conversación. Yo sé que es tan denso, pero quiero dejarles la puerta abierta a la conversación. Mis redes sociales siempre están abiertas a contactos, colaboraciones. Mientras mi tiempo me lo permita, yo puedo volver a repetir, puedo volver a encontrarnos. Si tienen preguntas, mi correo es igual a mis redes sociales, melaniobar@gmail.com. Pueden escribirme, no tiene que ser ahorita. Cualquier momento que ustedes sientan la necesidad de un poco de guía o un intercambio de ideas, aquí estoy para todos ustedes. No, pues te volveremos a invitar, yo creo que para la parte de prototipado, y esto va un poco para los residentes y las residentes, y es que les enviamos un formulario porque estamos pensando en tener un encuentro físico con quienes quieran tener un encuentro físico de prototipado de la solución democrática. Y creo que ahí también está chévere que tú vengas a hacer como una lluvia de ideas y a dar ideas de cómo podemos posicionar todos estos mensajes Me encanta. que tenemos para decir de esta vuelta. Entonces, pues nada, como gracias, Con todo persigamos gusto. nuestro sueño de ser K-popers e influencers para que los derechos humanos A hagan los parte de la coreanitos. agenda, literalmente. No sé, Calvo, si quiere agregar algo. No, Melanio, gracias. Como dices, creo que nos dejas ahí como dudas, inquietudes, que creo que es lo más valioso para ahí como detonar como impulsos. Entonces, qué chimba, de verdad, muy bacano. Muchas gracias por tu disposición, por el tiempo. Sabemos que estabas ahí como también con el Nada, no se tiempo. preocupen, normal, normal. O sea que todos estamos encerrados en la casa y aquí yo estaba haciendo de todo y estaba mi mujer ahí pasando, mi niña. No, bueno, ya, y todo el mundo le pasa igual. No te preocupes. Gracias a ustedes por la invitación, colega. También estoy pelado. Severo. colega. O colega ahí. Qué Ahora, bien. muchachos, un placer. Gracias por todo. No, a ti, qué chimba. Gracias y gracias a todas y a todos los que conectaron. Nos vemos la próxima. Por favor, ahí llenen las cositas que les mandamos y nada, seguimos. Nos vemos la próxima semana. Un Nos vemos, abrazo. pues. Hasta luego. Éxito. Abrazo. Que Chao. estén bien. Besos. Chao. Chao a todas. Bye. Chao.